de iniciar la grabación para que quede disponible a todos los demás compañeros. Bien. Bueno, esta semana el plan es ver la siguiente etapa, que es la etapa descubrir si no me equivoco. Permítanme para recordarlo, para verificarlo. No, perdón. Bueno, vamos a ver la materia de la etapa descubrir, que fue la que dio la semana pasada, y esta semana quedaría asignada la etapa descifrar. Em, ¿Vieron el video que está asignado de la semana pasada? ¿Cuál de los dos? ¿El de El, la confianza creativa o el que estaba el otro en inglés? el de la confianza creativa, el de David Kelly. Sí, muy interesante, Sí. porque de hecho uno pierde la confianza cuando la gente le dice, no, eso no sirve para nada, entonces se va perdiendo la confianza en que uno puede crear cosas. Ajá, es correcto, es correcto. Sí, de ese video, digamos, tal vez lo más importante es la visión que tiene Kelly acerca de cómo nosotros podemos recuperar esa confianza, porque generalmente sí está perdida a través de diferentes experiencias que tenemos en la vida. Em, y curiosamente es en la parte de creación, probablemente porque esa es la que más nos compromete intelectualmente. Es decir, cuando nosotros estamos creando, pues estamos utilizando muchas herramientas que tenemos en el medio, ¿verdad? Para resolver un problema. Este, y eso de alguna manera nos compromete, porque si hay un problema tiene que haber una solución, la solución tiene que ser óptima y normalmente esa solución impacta a muchas personas o a varias personas y estas personas emiten un juicio. De ahí que sea como tan difícil cuando uno tiene un papel creativo el presentar una idea, porque se ve expuesto por completo ante un grupo de pares. Entonces, él menciona dentro del video cómo hay un doctor, el doctor Bandura, ¿verdad? Que tiene un tratamiento específico para poder ayudar a gente con fobia. Y que ese tratamiento específico es análogo a lo que ellos como empresa hacen cuando requieren enseñarle a otros profesionales que no son del área del diseño a ser creativos, que es precisamente irse acercando poco a poco a ese punto de tener que crear, a esa parte que es en realidad es dolorosa de tener que crear y, y empezar a sentirse cómodos desde ese punto de vista. Ahora, nosotros nos estamos acercando a ese punto. De hecho, ya para la próxima sesión se termina el dolor porque vamos a hacer la última tarea que tiene que ver con la parte que define el problema y la que sigue, la cuarta sesión sería enfocada en la conceptualización y ya es el momento de crear, ¿ok? Em, Vamos a ver, cuando hicieron la tarea del diseño de personas, perdón, sí, en su caso es diseño de personas, cómo les fue, digamos, cuando no se toparon con la información directa del usuario, si no tuvieron acceso con el usuario, cómo se sintieron? Ya, y es que no se puede validar los datos, entonces es frustrante. Es Pero de frustrante. hecho yo no he podido validar los datos, digámosle. Eso es lo que quiero hacer, Ujú, como validarlos. Pero sí, correcto. es que digámosle, uno está planeando, pero hasta que ya pueda comprobar la información, uno sabe, esto es verdad, esto no es mentira. Entonces como que está un poco sesgado, digo Ajá, yo, ¿verdad? ajá, así es, eso puede suceder. De ahí la necesidad de tener que tener acceso con el usuario para poder validar los datos. En algunos casos nos es imposible. Por ejemplo, los 2 años anteriores, sobre todo el 2020, pues el acceso a las diferentes personas que podían formar parte de los involucrados con el reto que uno estuviera planteando, solo podía hacerse a través de Internet. Y esa falta de cercanía también complica la comunicación, etcétera. Ahora tenemos un poquito más de cercanía y eso nos asegura que si no en este momento, en otro momento podemos hacer validación de esos datos. Y a través de la validación de esos datos, pues mejorar la propuesta que hagamos. Porque aunque no tengamos acceso al usuario final, siempre la propuesta va a tener este,
un valor fuerte debido a que fue preparada a través de un proceso lógico. Bueno, ¿alguno querría mostrar la tarea? Yo puse la mía ahí en el... Ok, perfecto. Voy a bajarla entonces. Qué vergüenza, qué horrible. Tranquila, tranquila que la parte de, ¿cómo se llama? De presentación no está siendo evaluada, es todo lo opuesto. En este momento más bien estamos trabajando con la versión draft de todo. Ah, en tu caso es del reto, ¿cierto? Sí, abajo puse como los personajes, ¿verdad? Los arquetipos. Ok, ok. Ok, permiso. Bueno, entonces para apoyarte vamos a compartir la pantalla para que hablemos un poco de los arquetipos, pero vamos a hacerlo a la luz del reto, por supuesto. Porque si uno no entiende el reto, pues tampoco puede comprender por qué incidencia tienen las personas que definió dentro de ese reto. Ujú. Aquí está. Listo, ya se visualiza. Ujú. Muy bien. Tenemos el reto de determinar algunos criterios de calidad para evaluar un proyecto audiovisual. Project-Based Learning en una clase de conversación en inglés. Muy bien. Duración, tiempo de elaboración previa del material. Ah. Entonces, el reto es, vamos a ver, ¿es determinar los criterios de calidad o es diseñar la evaluación de un curso? Diseñar una, bueno, es que el curso que di el semestre pasado era de fonología. Entonces, disculpe, Ajá. eso consiste en, bueno, básicamente en utilizar aprender el alfabeto fonético internacional, em, la posición de la boca, bueno, todo lo que implica el aparato de reproducción de sonidos, ¿verdad? Ajá. Entonces, el- lo que me planteé era, o sea, el reto que tuve en ese curso, no sé si está bien lo que estoy diciendo, era Ok, ya entendí. hasta qué punto es, qué tenía que evaluar, si si eran capaces de hablar en inglés o utilizar, por Ajá. ejemplo, todo lo que es la posición de la boca, reconocer el alfabeto fonético internacional, porque según le hice una entrevista al profesor que daba el curso, generalmente lo que se les evalúa es solo a nivel de palabra, pero Ajá. personalmente quise llevarlos como un poquito más allá y que produjeran material audiovisual con subtitulaje utilizando el alfabeto fonético. Ajá. Entonces, por eso puse como la parte del Project-Based Learning. Ajá. Ahora, vamos a ver si entiendo bien el detalle. Entonces, es aclarar si el curso debe evaluar solo la parte de una pronunciación correcta Ujú. o si debe evaluar también la capacidad de poder comunicarse en inglés. Ajá, y para mí es la capacidad de poder comunicarse en inglés, pero por medio utilizando alfabeto fonético, ¿verdad? O sea, tiene que ser como las dos. Sí, sí, entiendo, entiendo. Y eso era como el reto como la incógnita que tenía en el curso, ¿verdad? Ajá. No solo que hablaran bien o que usaran lo que es el verb tense, agreement, todo eso, la parte de gramatical, Ajá. eh, digamos, si da una presentación que la postura, la proyección de la voz, etcétera, ¿verdad? Que si utilizaba material audiovisual, que utilizara un material, bueno, de calidad, que no tuviera errores gramaticales, que lo presentaran a tiempo, pero como el curso está especializado en la parte fonológica, fonética, para mí había un componente de más, no solo, ¿verdad? Y bueno, y ya no quise como preguntarle a los demás profesores cómo evaluaban, si ellos al hacer la evaluación incluso toman las notas con
el alfabeto fonético. Y sí, al inicio del curso hice el diagnóstico y sí, los estudiantes sí tenían, bueno, para mí el conocimiento adecuado Ujú. porque ya habían llevado algo antes, entonces sí, sí fue como más fácil, no partían de cero. Entonces sí, el diagnóstico, la iconita que tenía en el curso es cómo tenía que evaluarlo yo y cómo lo evaluaban otros profesores, ¿verdad? Pero bueno, Ajá. al final hice como aunque ya me habían dado el programa, el curso, que el profesor se había hecho como un sketch, lo que les pedí sí fue un producto audiovisual que compusieran una canción utilizando el alfabeto fonético. Ujú. Entonces, para mí tal vez sería como, no sé si eso era válido o si todavía me quedan como muchas incógnitas. Incluso ya estuve pensando como escribir o algo que hablara como la fonética en Costa Rica, porque sí conozco personas que trabajan en eso, pero no sé si, creo que no se ha publicado nada Ajá. o qué tanto puedo profundizar con los profesores, ¿verdad? Al respecto, ¿verdad? Porque uno no es que uno se quiere robar los créditos de nada, sino como si llegar a un consenso de qué es lo que, porque no son estudiantes propiamente de inglés, son Ujú. es una carrera que es de formación, inglés con gestión y formación empresarial. Ajá. Sí, bueno, Ok. más o menos eso es la... Bueno, ve, la mayor parte de lo que nos has contado es lo que va dentro de cuáles problemas se presentan, porque fuiste mencionando todas las situaciones, digamos, incómodas, las situaciones que generan de algún dolor, ¿verdad? Que están relacionadas con este curso. Entonces, eso iría dentro de cuáles problemas se presentan. Después nos hablaste de que los estudiantes no estudian propiamente inglés, eso forma parte del contexto. Ujú. Este, y el cómo les afecta también, vamos a ver. Ujú. Listo, en el cómo les afecta también hace falta la visión del cómo le afecta esto a los estudiantes. Ujú. Ahora, en cuanto al reto, entonces, lo que yo entiendo que querés lograr es tener claro al final cuáles son los criterios de evaluación. Sí, como saber si si la forma en que los evalúe, yo sé que Ah, la evaluación al final es a veces como muy personal, ¿verdad? ujú. Pero si lo que evalúe, eso va a tener resultados positivos en los cursos que ellos van a llevar más adelante, ¿verdad? Ah, Si con lo que hablábamos la vez pasada de mm, como si los profesores que más adelante van a decir, ah, mira, estos estudiantes no vieron esto, o les faltó tal cosa, ¿verdad? ok, sí, 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 te entiendo. Ahora, entonces, los criterios para poder definir si el proyecto audiovisual es el mejor medio. Sí, sí, porque tal vez a veces yo no, y es otro de lo que hablamos la vez pasada, Ajá. ellos no solo llevan estos cursos, llevan no sé cuántos cursos llevarán, entonces a veces no sé si lo que pido, y probablemente no sé si los demás profesores lo verán, Ujú. si uno les está sobrecargando La vida. sí, ¿verdad? Porque no todos viven ahí en Punta Arenas, muchos, tenía uno que vivía incluso en Pérez Celedón ¿verdad? Yo sé que tal vez al inicio uno debe hacer como una encuestita, a ver qué recursos tienen, Exacto. pero, Ya estás pero medir pensando la en una carga, evaluación. ¿verdad? Si en este curso estoy pidiendo esto, em, que es una carga real para los alumnos, ¿verdad? Si están llevando 7 cursos o si, no sé, incluso si están llevando otra carrera, Ujú. ¿cómo se balancea esa? Yo sé que Sí. está lo de los créditos y los créditos que tienen que tener horas de estudio al final, pero entonces tal vez pensar si un proyecto bueno, si se puede llamar proyecto audiovisual, Ujú. eso es, no sé, un buen ejemplo, no sé. Ujú, ujú. Sí, sí entiendo. Que ahora que mencionas, pues, si debería ser una encuestita, ya estás pensando también o estás mencionando algo que sería la evaluación diagnóstica.
Exacto. Entonces, eso a mí me enciende una luz roja que me dice que probablemente el reto más bien es eh, o validar la evaluación actual del curso o diseñar, proponer, digamos, la evaluación ideal para este curso. Me explico, Ujú, porque ujú. proponerla implicaría definir los criterios de calidad. Una vez que uno tiene los criterios claros, puedes definir cuáles son los mediadores de aprendizaje correctos o los más adecuados para poder producir los aprendizajes. Exacto. ¿Ves? Entonces, yo te sugeriría cambiar el reto, cambiar un Ujú. poco el sentido, porque al final va a tener el mismo fondo. Este, y plantearlo en términos de rediseñar la evaluación para el curso y le pones el nombre del curso. Que eso es algo que... Rediseñar la evaluación diagnóstica o de todo el... No, es que la evaluación, porque la evaluación se separa en varios tipos. Tenemos la evaluación diagnóstica, la evaluación correctiva, la evaluación sumativa y así sucesivamente. Entonces, cuando uno diseña la evaluación, tiene que ver en qué parte necesita hacer un diagnóstico, en qué parte tiene que hacer reforzamiento para los estudiantes y a través de qué medios vas a recoger la información para darte cuenta de eso. Ujú. De acuerdo. ¿Ves? Y en este caso, sí necesitamos desarrollar la matriz de competencias, que como te decía, competencias es la palabra, digamos, que definimos para la técnica, pero podemos ponerle matriz de atributos sin problema o matriz de objetivos de aprendizaje. Se adapta, digamos, la técnica al medio que definió la institución para poder aclarar cuáles son, insisto, las habilidades, destrezas y conocimientos que debe tener el estudiante al finalizar el curso. Ujú. Es Ahora sí, que usted no sabe, usted sabe inglés, sí, usted es bilingüe. no. Bueno, bueno, cuando uno lo que estaba viendo es materiales, por ejemplo, que usan los libros que consulté, utilizan todavía la dibujos de la boca, ¿verdad? Ajá. Entonces cuestioné también eso, que a esos libros, hasta qué punto es efectivo son esos dibujos de esos libros en qué tan significativos para el aprendizaje son esos dibujos para los estudiantes, si realmente son efectivos. Ujú. Sí, de ahí que entonces saltar a la parte audiovisual para que se convierta en una experiencia mucho más cercana a la realidad. ¿Es así? Sí, porque son como pictogramas, ¿verdad? Que se utilizan, pero ahora existen muchos videos también y bueno, sí, no, y no sé si en la evaluación de, de diagnóstica incluir algunos de esos dibujos de lo que más, de los libros que más se usan en esa área. Ujú. Entiendo, entiendo. Ok, ok. Em, Está muy interesante el proyecto, de hecho. Sí, es muy vacilón, es que vacilón. Sí. No, y no solo eso, es que también le veo todo el potencial para convertirse en un artículo. Sí, porque me quedaba viendo así como digamos que si la diferencia entre la U y la U corta, U larga, entonces los labiecillos vienen así como, no es que me estoy burlando porque yo aprendí con ese método, Ajá, pero ahora usted sabe que los estudiantes ahora ven mucho video, ¿verdad? Entonces, exacto. y sí traté al inicio del semestre solo no usar nada de multimedia, ni nada, pero Ujú. sí fue un poco difícil porque después nos pasaron a otro lado, Ajá, bueno, creo que la multimedia ayuda, ajá. pero me hubiera gustado como, bueno, hubiera sido bonito comparar como tal vez a unos alumnos que hubieran llevado eso sin tecnología y los que, bueno, no sé, y los que sí, Ajá, entiendo, pero entiendo. bueno, ya son más largos, ¿verdad? Sí, claro, claro. Veamos, y tenemos los arquetipos, los migrantes digitales, los nativos digitales, los participativos y los lectores. ¿Cómo cómo los determinó? Mm, O más bien, ¿qué tienen los migrantes digitales que los distinguen de los demás? Para que sea más fácil de contestar. los migrantes, bueno, es que después sí estuve pensando que ellos son nativos digitales, porque todos son jóvenes. Ajá.
Ajá, ok, Los muy bien. migrantes serían más bien los docentes, ¿verdad? Que somos más una generación más, Ajá, es correcto. generaciones más viejas, pero yo no sé si uno se puede, los docentes se pueden incluir en esa, o solo los alumnos. Y Pues los, si el proyecto incluye a varios docentes, entonces sí. ujú, bueno, entonces sí, creo que casi todos son migrantes. Los participativos, me parece que todos son, yo no sé, me parece que todos son participativos, ¿verdad? Todos Ah, participan. Y los lectores, algunos sí leen, otros, ¿verdad? Porque el curso sí necesita que se lea bastante. ajá, entiendo. Entiendo. Entonces, vamos a ver cómo diferencio los nativos de los participativos. Porque yo asumo que los participativos son todos nativos también. Que los nativos son participativos. Que los estudiantes participativos, a su vez, son nativos digitales, ¿no es cierto? Ajá. Entonces, ¿a cuál de los dos pertenecen? ¿O cómo distingo a esas dos poblaciones? mm, Bueno, me parece que algunos son más, como más, me parece que todos son participativos porque todos responden los mensajes, ¿verdad? Ujú. O sea, todos respondieron de una u otra forma. Tal Ajá. vez algunos son más tímidos que otros, tímidos o tímidas, ¿verdad? Son más como Ah, más. ahora, pregunto, ¿no será más conveniente distinguirlos por niveles de habilidad debido a la naturaleza del curso? Sí, puede ser niveles de habilidad. Ve, haciendo como una analogía con lo que pasa en mi carrera, hay un curso nuestro que tiene una particularidad que lo hace parecido al que usted da, que depende mucho de la habilidad, los cursos que tienen que ver con sketching, con dibujo de sketches rápidos. Ujú, Entonces, en ese curso de ahí siempre hay estudiantes que son muy hábiles, pero esos son menos del 10% de la población mundial. Hay muy pocas personas que nacen con la habilidad de poder ver un objeto y sintetizarlo en líneas en dos dimensiones. Y hay una amplia mayoría de estudiantes que no tienen esa habilidad y ahí en medio, digamos, hay diferentes tipos de habilidad. Yo he notado con el tiempo que nuestros cursos que tienen que ver con dibujo están diseñados solo para estudiantes hábiles y se le pide a un estudiante de poca habilidad que desarrolle tan rápidamente como lo hace un estudiante hábil dotado, ¿verdad? Un sketch, de que le va a tomar un poco más de tiempo porque no tiene esa habilidad. Y en 16 semanas uno no va a vencer la brecha, ¿verdad? ujú, Implica toda la falta de práctica de los 17 años de vida que tiene el estudiante cuando llega a ese curso. ujú, Entonces, sí se requiere más tiempo de práctica, por supuesto. Entonces, o sea, como ya he meditado mucho en ese asunto, siempre he pensado que lo ideal sería más bien entenderlos desde su nivel de habilidad, porque tenemos al estudiante dotado y hay que diseñar algo para él, porque si no se va a aburrir en el curso. Pero también tenemos en la otra gama del espectro el estudiante que definitivamente no tiene habilidad, y hay que buscar la manera de que él logre hacer bocetos que comuniquen sus ideas, que esa es la función final de un boceto, poder hacer un dibujito rápido para que en una reunión de trabajo yo pueda explicarle a alguien cuál es la idea que estoy teniendo en ese momento, sin que resulte en un dibujo de los que pondría uno en ¿cómo se llama? En un libro sobre diseño industrial, ¿verdad? Pero que sea un boceto rápido para poder comunicarse, de ujú, manera que no se frustre el que tiene poca habilidad ni se aburra el que tiene muchísima habilidad. Entonces, tal vez te funcione mejor tener los estudiantes segmentados por nivel de habilidad, porque eso sí se da también con los idiomas. Es decir, hay estudiantes que son, digamos, que tienen una facilidad natural para aprender un segundo o tercer idioma y hay otros que definitivamente no. Y también ujú, se presenta el miedo de por medio, porque es un poco, no es exponerse, es mucho la situación que vimos en el video de la semana pasada, el de David Kelly, el ujú, tener que perder el temor a la exposición. ujú. ¿Sí me di a entender? Sí. Sí. Lo único, bueno, hay, no, yo no me fijé, ¿hay algún de los niveles de habilidad? ¿Hay algún documento? No, 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 más bien te lo decía
¿cómo se llama? Por la experiencia que tengo con los cursos de diseño. Es decir, me parece que vos podrías definir, vamos a ver, imagino que en tu salón de clase habrás notado que hay estudiantes que son muy hábiles y captan muy rápidamente todos los aspectos que tengan que ver con la fonética. Y hay otros Ujú, que les va a costar que son un poco más lentos. ujú, Ok, a eso me refiero. Entonces, a partir de tu experiencia, podemos crear esa segmentación de estudiantes y con tu experiencia definir cómo se han comportado hasta este momento dentro del salón de clase. Una ujú. vez que tengas eso, puedes compartirlo con otros profes, digamos, preguntarle a otros profes que también han dado ese curso para ver qué piensan ellos. De esta manera nos estamos acercando a una etnografía, que es la observación que has hecho en clase a través del tiempo, confrontada con la experiencia que tienen otros docentes que también han desarrollado el curso. Y como, bueno, tal vez con la observación, ¿verdad? Porque tal vez a veces uno tiene un sesgo porque son los estudiantes de uno, ¿verdad? Exactamente, exactamente. Entonces es al consultar con los estudiantes, con los otros profesores, tal vez ahí se logra Precisamente, como guardar ¿verdad? Lo que ellos ven, tal vez, mira, yo exactamente, el preguntarle a otros te permite triangular si los datos que vos recolectaste por tu propia experiencia están cercanos a la realidad o no. Que es bastante lo que les conté la semana pasada y creo que y en la primera sesión también me parece acerca de cuando en un curso de acá de métodos de desarrollo de productos de repente hubieron 6 o 7 estudiantes que pasaron el curso y que no parecían haber tenido todos los aprendizajes. Y yo me pregunté qué pasó, ¿ok? Resulta que estos estudiantes eran los primeros miembros de la generación Z que ya había llegado al salón de clase y el curso no estaba diseñado para ellos. Entonces incluimos a la persona. Cuando yo hice ¿cómo se llama? La definición del perfil, como en ese momento me sucedió a mí y yo estaba profundamente ofendido porque había sucedido y se los confieso, así fue, estaba profundamente ofendido, yo solo les encontré defectos y tenía una lista de defectos bastante grande. Cuando me fui a la parte de encontrar sus aspectos positivos, me costó mucho. Digamos, yo encontré 2 cositas y yo sé que no pueden ser solo dos. Es decir, es imposible que un grupo de personas solo tenga 2 aspectos positivos. Ahí fue donde yo me di cuenta que efectivamente yo estaba muy sesgado emocionalmente. Entonces busqué a otro profe que da cursos también da el curso de métodos de desarrollo de productos. Me senté con él a hablar y él fue el que me dio la lista larga de los aspectos positivos y yo estuve de acuerdo con él. Es decir, todo lo que él decía que eran aspectos positivos definitivamente lo eran y estaban presentes dentro de esa población. Pero yo no los pude ver en ese momento porque de verdad que estaba mi criterio estaba muy teñido por la ofensa. Sí, sí me explico. ujú, ¿Ves? Entonces, en ese momento, Charlie, que fue el compañero que me ayudó, fue muy, muy útil porque me dio el resto de la información que nos dio pie para poder hacer los ajustes dentro del curso, porque no hicimos un rediseño, no fue necesario. Simplemente era ajustar de enunciados de ejercicios y demás para poder integrar mejor a a esta nueva persona que surgió dentro del salón de clases. Y lo que sí fue un éxito es que de ese mismo semestre teníamos que dar un nuevo curso y sirvió esa información de base para generar el diseño y funcionó súper, súper bien. ujú, ¿Ves? Entonces, tal vez te sirva tener, a mí me parece que en tu curso hay como 2 extremos, es decir, el estudiante que es muy hábil y el estudiante que no lo es. El de en medio no interesa mucho, porque si se resuelven los extremos, los de en medio ya están cubiertos. ujú. ¿Comprendes? Sí, sí, lo que uno generalmente hace es, bueno, bueno, yo aplico lo que usted mencionó la vez pasada, como es muy numeroso, son muchos alumnos, entonces trato al inicio de clases de detectar los que tienen con el diagnóstico, ¿verdad? Ajá. Detectar los que tienen más habilidades y ponerlos a trabajar con los que tal vez están un poquito Así. más rezagados, ¿verdad? Ujú, muy bien. Esa es una muy buena estrategia. Y, pero aún así, a los que son muy avanzados, yo les pido que sean constantes, porque sí me ha pasado que tal vez los que estaban un poquito más rezagados, al ser tan constantes y estar muy motivados, alcanzan, ¿verdad? Y no solo alcanzan o en actitudes, porque para mí en cursos no es solo, bueno, sí es importante que hablen pero también la parte de actitudes, ¿verdad?
de respeto, de cortesía. Claro, claro. Eso es importante. Uno no está formando solo para que sean, que produzcan, no, sino está Ujú, formando, ujú. ayudando a Claro, formar. claro, claro. Estamos formando seres humanos. Exactamente. Sí, muy bien. Entonces, sí necesito que desarrolle los perfiles de estos dos integrantes. ¿Ok? Ujú. Bueno, La plantilla se encuentra, bueno, publicada en la caja de herramientas, y también está descargable en la sesión anterior. ujú, La de la caja de herramientas tal vez es más útil porque viene paso a paso. La de la sesión tenemos solamente la plantilla final, es decir, la que resume la información de las personas. En cambio, la de la caja de herramientas la diseñamos previendo cada uno de los pasos para poder crear desde el usuario hasta la persona. ujú. De acuerdo. Ok, Gracias. ok, muy bien, está muy bonito este proyecto, está muy, muy interesante. Como le digo, tiene todo el potencial para convertirse en un artículo. Bueno, está bien. Voy a seguir. Adelante. Gracias. Bueno, otra persona que quiera compartir el diseño de personas para poder hacerle retroalimentación. Todavía nos queda un rato para esa parte. No todos, porque no logramos con 5 personas a la vez, pero con uno sería suficiente. Hoy no los tengo muy colaboradores, ¿verdad? Profe, Sí. dame un chance para ver si puedo ver el documento. Ok, perfecto. Bueno, no sé si alguien más lo tiene más a mano, es que ya toca buscarlo. Por lo visto, no. Yo tengo una consulta. ¿Qué es la generación Z? Ujú. Ok, dentro de la clasificación de diferentes generaciones son los miembros más recientes, los que siguen después de los millennials. Ok. ¿Qué años son más o menos? ¿Nacieron en qué año? Aproximadamente en la transición entre el 2000 al 2010. 2000 al 2010. Sí, exacto. Ya es una generación completamente de nativos digitales, los que básicamente nacieron con el iPhone, Ujú, y que tienen una habilidad, digamos, mucho más grande que las otras generaciones para poder aprender a través de tutoriales y demás. Entonces, eso ha generado bueno, muchas cosas. Primero, tienen una sobreexposición a la información debido a toda la cantidad de medios que tenemos en este momento. Pues muchas personas dicen, es que los chiquitos ahora son más inteligentes. No, no, no es que sean más inteligentes, es que están expuestos a mayor cantidad de información que la que tuvimos nosotros. Es decir, en mi tiempo no había Discovery Kids para que yo aprendiera a decir el grifo en lugar del tú. ujú, Este, Después que los dispositivos móviles se convierten ahora en medios de entretención para los niños. Lo común es ver a un bebé de que anda con un teléfono celular y que sabe un poco intuitivamente cómo interactuar con él. Eso hace que se convierta en algo completamente normal y natural. Ver videos y demás también se convierte para ellos en algo normal y natural. Y siendo que hay muchos videos, como decía usted, acerca de diferentes cosas, tutoriales y demás, ellos son muy hábiles aprendiendo a través de tutoriales. Basta ver TikTok con la cantidad de, ¿cómo se llama?, coreografías que hay, ¿verdad? Que repiten incansablemente para darse cuenta de que son muy hábiles obteniendo información de esa manera. Eso genera a su vez diferentes actitudes, como por ejemplo la sensación que tienen de que porque la información está en el dispositivo y la vieron una vez, con solo una vez que la vieron ya la saben, la conocen y desarrollaron todas las destrezas necesarias para poder dominarla y cosas por el estilo. Em, Eso a su vez plantea cosas que son muy positivas, por ejemplo, que ellos tienen normalmente la noción de que pueden hacerlo todo, lo cual está muy bien. También que saben mucho, lo cual es cierto. Es decir, sí saben mucho, tal vez no a profundidad, pero saben mucho en términos de extensión. Siempre están motivados por aprender a condición de que eso em,
que tengan que aprender les interese, les llama la atención o les divierta. Entonces, ahí hay como muchos puntos que dependiendo de la perspectiva del docente podrían ser debilidades en el estudiante, pero que también puede convertirse más bien en fortalezas. Es decir, Ujú. si uno piensa que ellos solo quieren aprender a través de tutoriales y demás, después eso quiere decir que nosotros tenemos que migrar hacia otros mediadores que les ayuden a aprender, que tengan que ver más como con tutoriales. Este, si a ellos sí les interesa aprender a condición de que el material sea interesante, entonces igual nosotros tenemos que cambiar de perspectiva y dejar de pensar en cursos que están sobrecargados de presentaciones de PowerPoint para pensar más bien en pequeños videos, por ejemplo, o en pequeños ejercicios que generen retos que para ellos sí sean interesantes. ¿Ves? Ujú. Bueno, me parece muy interesante. Yo, digamos, incluso traté de hacer la tarea que les dejé, la traté de hacer al final. Así. A mí me pareció difícil, ¿verdad? Entonces, a probar hasta eso, que lo que uno asigna, que sea, o sea, que uno es capaz de hacerlo, Ujú. ¿verdad? Porque, bueno, Claro, sé que trabaja con audiovisual más, tal vez. Uno sabe que claro. eso requiere tiempo, ¿verdad? Como hay que sacar el ratito para... Así es, y hay que pensar de, por supuesto, que nuestros cursos tienen tope de tiempo. Digamos, mi curso de análisis tiene 2 horas por semana y 3 créditos, básicamente son 6 horas por semana, lo cual es un error de nuestra parte, porque pretendemos que con 6 horas por semana un estudiante aprenda a analizar en 16 semanas. Ujú. Ahí hay, digamos, problemas que tienen que ver más con la planificación del plan de estudios que con el estudiante propiamente. De acuerdo. Bueno, Bueno, Cristina, tenemos la tarea. Voy, profe, se la paso por compartir pantalla o por el chat. Como querrás. Bueno, creo que ya llegó o no llegó. Sí llegó, Mm. pero tenemos la matriz de competencias y lo que quiero que veamos es el diseño de Ah, personas. bueno. Ah, sí, perdón. Documento equivocado. Yo creo que ahí sí les llegó. Sí, ahora sí. Ok, entonces no sé, profe, si lo abre usted o... Si quieres, aquí lo tengo abierto. Ok, Perfecto, sí. vamos a ver. Muy bien. Dame un segundito, ya lo comparto. Bien, tenemos ahora sí el diseño de personas. Contanos cuál era el reto. Cristina, ¿podrías contarnos, por favor, cuál era el reto? Perdón, es que tengo el teléfono apagado. Micrófono. Era diseñar eh, el taller de alfabetización mediática y informacional Ujú, muy bien, muy bien. Entonces, para, ajá, bueno, o mejorar el diseño más bien. ujú, sí. Entonces, es rediseñar, digamos, este taller que es para, según recuerdo, aprender a utilizar los diferentes recursos, ¿verdad? Que tenemos a disposición dentro de la universidad para docentes y demás. Exactamente, que ofrece la biblioteca, Que ofrece la biblioteca, ¿cierto? y el SIDBI. Muy bien. Ahora ve, vamos a ver. Aquí tenemos un detalle que no está claro cuál es el arquetipo. Entonces, aquí donde dice el la, hay que ponerle el nombre al arquetipo. ¿Quién es Lizzie? ¿La qué? Ah, facilitadora. La facilitadora. Ah, Entonces, lo puse ahí arriba, pero, ay, perdón, era ahí. mira, sí. Ok, perfecto. Listo. No hay problema. Si está aquí presente, entonces podemos verlo fácilmente. Aspectos. Es una mujer de aproximadamente 40 años, profesional, trabaja para la universidad, vive en la zona del Pacífico. ¿Cuál es su profesión? Bibliotecóloga. Es bibliotecóloga, ok. Y a ella le cuesta dar cursos, le es fácil comunicarse. A veces sí. Ok, listo, ve. Dentro de este perfil, entonces, hay que indicar cuáles son las fortalezas y debilidades del público completo. ¿Me explico? Ok. Esta persona es representante de un grupo de personas que van a dar este curso. Entonces, hay que buscar el común denominador de estas personas para contar quién es y cómo se comporta. Ok, ¿Me explico? pues
Si la mayor parte de los facilitadores entonces son muy hábiles y dan ejemplos y son muy empáticos, esto es lo que tendríamos aquí. Si tenemos diversidad de actitudes, entonces se tienden a buscar aquellas, vamos a ver, que puedan resultar un poco más problemáticas, porque de los que lo hacen bien, ya contaríamos con eso. Nos interesa sobre todo de los aspectos negativos para poder encontrar soluciones que puedan ayudarle a esas personas o a ese grupo dentro de los usuarios que tienen algún problema. Ok, ¿Me ok. explico? Sí, ok. Pero, profe, ahí no dependería también del contexto de la persona. A ver, ¿a qué te referís? Por ejemplo, no es lo mismo alguien que trabaje en San José que alguien que trabaje en Punta Arenas, digamos. Es diferente. Me Listo, explico, sí. claro, ¿y los facilitadores usualmente de dónde son? Los que Mm, van a trabajar en el Pacífico. ok, sí, sí, generalmente es el del Pacífico. Ok, si es así, entonces no tenemos ningún problema. Si, por Mm, ejemplo, el curso de estuviera, digamos, centralizado, y entonces solamente lo da un grupo que está en la sede central, ¿verdad? En San José, y tiene que trasladarse después a todas las sedes del país o tiene que brindarse de manera virtual, entonces ahí sí consideramos esa parte. ok, Ok, pero si tenemos los capacitadores allá, no hay problema. ok. Aspectos positivos, es inteligente, es creativa, desea expresarse de una buena manera, quiere hacer bien su trabajo. Ahora, conoce del tema. Sí, mucho. Ah, ok, muy bien, a profundidad. Entonces, ese es un aspecto positivo que tiene que ver con nuestro reto. Ok, Ok, entonces sería agregarlo ahí. ajá, exacto. ¿Tiene alguna capacitación en docencia? No, eso sí, no. Entonces, ese es un aspecto negativo. Está igual que yo. Eso es administrativo. Ok, perfecto. Entonces, esos son de aspectos negativos, no porque sean defectos, sino porque no nos ayudan a resolver el reto, nos complica más bien esa parte. Ujú, ok. Eh, Sería aspectos por mejorar. eh, Ella sabe de diseño de material didáctico. Mm, sí he recibido algunas capacitaciones, pero de otras cosas, de por ejemplo el uso de Canvas o así. Ok, perfecto. Esos son aspectos positivos. Tal vez no sabe del diseño del material, pero sí domina programas que le pueden ayudar a generar ese material. Entonces, si los integrantes de esa población han recibido capacitaciones de ese tipo, pues aquí está. Perdón, se incluye dentro de aspectos positivos. Ok. Ah, Ahora ve, ¿qué más? vamos al lado de los aspectos negativos. Aquí tenemos un problema porque ninguno de los aspectos negativos que tenemos acá inciden en el reto. Está Ahí preocupada sí. sí, dice, está preocupada por su salud. ¿Y qué tiene que ver esto con el curso de capacitación? Sí, ¿Comprendés? sí, ya le comprendí. Es que eso me enfoqué más en la persona que en lo que implica el reto. Sí, y recordá que la persona que estamos diseñando no es un alguien, es el representante de un grupo, ¿ok? De un grupo que son los capacitadores en este caso. Entonces, lo que tenemos aquí es un resumen de lo que, de los aspectos negativos del grupo completo. Sí, sí me doy a entender. Sí, pero sí, sí, Perfecto. es que lo confundí. Listo. Entonces, en aspectos negativos tendríamos esto que acabamos de mencionar, como que no ha recibido capacitación de tipo docente, como que desconoce cómo se hace el material didáctico. Em, Y así sucesivamente vamos pensando en cuáles son esas posibles deficiencias, carencias que tenga la persona para poder satisfacer la necesidad de rediseñar un curso y de brindarlo, por supuesto, porque es la facilitadora. Ok, Ujú. Ahora, tenemos esta segunda persona que son los profesores o educadores interinos. Entonces, ellos van a ser los estudiantes del curso, ¿verdad?
Exactamente. ¿Bien? Son, o como se dice en otro lado, el público meta se dice en otro. Muy bien. Y espérate para ver todos los arquetipos. Los profesores con propiedad. Ok. ¿Por qué la separación entre interinos y los profesores con propiedad? Tienen, digámosle, son diferentes, tienen diferentes necesidades, por así decirlo, y expectativas también. Ajá. O sea que este estatus laboral incide en el desempeño o en el interés que puedan manifestar por llevar el curso. Bueno, no sé si estaré haciendo un sesgo, pero sí, tendría que comprobarlo. Ajá. Ajá. Ahora, desde tu experiencia, entonces, ¿cómo se comporta el interino? ¿Es más apuntado? ¿Es menos apuntado? Depende de la persona, pero sí, hay unos que son, bueno, unos que les gusta recibir más capacitación y otros no. Ujú. Ok, veamos entonces. Este sería el interino. ¿Quién es y cómo se comporta? Está en un rango de edad entre 25 y 30 años. Esta información más bien iría en el, debajo del nombre. Los nombres te voy a pedir que sean ticos. O sea, ¿cuántos George tenemos en Costa Rica? Él debería llamarse entonces más bien Jorge. Ok, está bien. ¿Comprendes? Porque George suena más bien a un profesor invitado de una universidad extranjera más que como un interino. Sí, está bien. Ok. Buscar otro nombre. Es un profesional con un grado mínimo de licenciatura en una carrera universitaria. Ok, ahora sería importante, o sea, vamos a ver, él es representante de un grupo, pero entonces pongámosle carrera. ¿De qué carrera él es representante? Ahí pongámosle de inglés, digamos. Ok, él podría ser representante entonces de la carrera de inglés. Este, ¿y cómo se comporta? Vamos a ver, el cómo se comporta tiene que ver con nuestro reto. Nuestro reto es rediseñar un curso de capacitación acerca de todos los recursos disponibles en la biblioteca que están al servicio de docentes y demás. Entonces, con respecto a eso, ¿cómo se comporta? ¿Cómo es el grupo de interinos y cómo se comportan con respecto a conocer ese tipo de material o de recursos con los cuales disponen? Esa es una buena pregunta. Eh, ok, puede ser que sean como más, tengan más interés por aprender o por el contrario, no, que es algo pasajero. ¿Me doy a entender o no? Sí, 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 te entiendo. Aunque Ahora, a ver, sí, es que vamos a ver, según yo estoy entendiendo tu planteamiento, la diferencia entre los interinos y el profesor con propiedad es que generalmente el interino es más proactivo. Esto por cuanto generalmente el interino está interesado en tener una propiedad y para poder tenerla tiene que manifestar de ahí interés, por supuesto, con su trabajo. Ahora, por prejuicio general, y me parece que esto pasa en todas las universidades públicas, una vez que el profesor tiene la propiedad, se relaja. Ya no le es prioritario el estar en una actualización constante, por ejemplo, a menos que haya un factor motivador propio. ¿Es así como lo estás viendo? sí, más o menos. No sé si es un sesgo, pero creo que probable. Pero que Listo, ve, vamos a ver. Eh, no es necesario en este momento hacer una super investigación para comprobar eso, porque si no, se nos iría todo el tiempo del diseño del curso en la comprobación de esta hipótesis. Para ello, entonces, lo que se hace es preguntarle a personas que tengan contacto con las dos poblaciones, específicamente capacitadores. Entonces, puedes hacer uso, por ejemplo, de un par de personas que sean capacitadores dentro del DEDUM, que no sea yo, por supuesto, porque yo soy profesor del curso, entonces yo sí genero un sesgo porque soy parte del proceso de formación y a partir de la experiencia de ellos, puedes darte cuenta de qué opinan. Como ellos tienen contacto directo todo el tiempo con profes, ¿verdad? Porque su misión es capacitar docentes,
o guiarlos para resolver diferentes problemáticas a través de atención a la facultad, al curso y demás. Entonces, ellos tienen una visión que va a estar mucho más cercana a la realidad. Entonces, podrías hacer uso de ellos para poder comprobar si tu visión es correcta. Es altamente probable que sí. Yo tengo exactamente la misma percepción con base a mi experiencia dentro del Tecnológico de Costa Rica y también con base a mi experiencia de vida, lo cual no quiere decir que haya existido un cambio radical entre el punto en que era interino y el punto en que logré tener propiedad, pero sí, sí admito, sí puedo decirte que una vez que yo obtuve la propiedad, pues me sentí mucho más relajado y menos presionado a estar constantemente en actualizaciones. Em, Ahora, Gracias. con mucho gusto. Vamos a aspectos positivos. Es una persona responsable, está preocupado por hacer bien su trabajo, quiere que los estudiantes aprendan y se preocupa por tener experiencia en la enseñanza. Propiamente en el objeto de estudio del curso, ¿qué aspecto positivo tenemos? Es que él estaría, vamos a ver, o más bien, esto que tenemos acá tiene que estar más enfocado en el curso, ¿ok? Él está preocupado por hacer bien su trabajo. Entonces, esto traduzcámoslo a algo positivo que tenga que ver con el curso. Si él está preocupado por hacer bien su trabajo, ¿llevaría el curso, sí o no? Sí, para aprender, digamos, Entonces, aprender. esta primera frase que tenemos ahí, tenemos que contextualizarla. En lugar de este punto, podríamos poner coma. Para ello, le sería muy útil conocer de bases de datos. Ahora, quiere que los estudiantes aprendan y necesita me explico, ahora sí, algo relacionado con el curso. Entonces ya vamos entendiendo esta parte que es la actitud, digamos que es el aspecto positivo y cómo se relaciona con el curso de capacitación que vamos a brindar. Ok, sí, sería como relacionarlo más, como aterrizarlo más, digamos. Eso, para poder entender cuál es su relación directa con el reto que nosotros estamos planteando. Ok, sí. Aspectos negativos. No tiene trabajo fijo en la universidad, se nombra por periodos. Y esto, tenemos el mismo detalle del perfil anterior, no se relaciona directamente con el reto. Excepto el tiene poco tiempo. El tiene poco tiempo sí se convierte en un factor negativo porque de ahí le impide el poder, ¿cómo se llama? De disponer del recurso para poder llevar la capacitación. Ok, sí, sería como aterrizarlo, digamos. Bueno, Mm. en lengua, sí. Sí, 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 está bien. Aterrizarlo sería el término correcto en este caso. Vamos a pasar al que sigue, profesores con propiedad. Está en un rango de edad de entre 30 y 60 años, es un profesional con grado mínimo de licenciatura en una carrera. ¿Ves? Aquí hay que diferenciarlo porque esto es exactamente igual que lo que tenemos en el anterior y tenemos dos poblaciones diferentes que tendrían que comportarse diferente porque si no forman parte de la misma persona. Ok, diferenciar los perfiles. Ujú. Es una persona activa, vamos a los aspectos positivos de Víctor. Es una persona activa, quiere aprender para ganar puntos en su carrera, muy importante esa parte. Se preocupa porque los estudiantes aprendan, muy bien. Ahora, cuando se diseña el perfil, siempre nos vamos a buscar el que sea extremo, ¿ok? El que sea, por así decirlo, problemático, el que tenga necesidades especiales. Necesidades especiales porque su comportamiento hace que sea así. ¿Por qué motivo hacemos eso? Porque si resolvemos el más quisquilloso de todos, resolvemos a todos los que están por debajo de su nivel de delicadeza. ¿Comprendés? Entonces, desde el punto de vista de los profesores con propiedad, ¿cuál es el mayor dolor de cabeza con el cual podrían enfrentar? Y esa es la persona que hay que diseñar. Ok. ¿Comprendés? Sí. Vean, para ponerles un ejemplo de la vida real, este curso de capacitación, cuando nosotros definimos las personas eh, que integran el salón de clase,
Pues en ese momento yo no tenía tanta experiencia dentro de la Universidad de Costa Rica, solo tenía como 2 semestres de estar trabajando allá. En 2 semestres uno no puede dar la cantidad de cursos necesaria para poder, de, vamos a ver, fundamentar el diseño de personas, es decir, son solo, no sé, 2 cursos, 3 cursos de capacitación. Con eso yo no tengo suficiente roce con docentes para poder hacer alguna hipótesis. Entonces hicimos la actividad con las personas que trabajan en el DEDUM, que ellos sí tienen años de contacto con los docentes. Uno de los perfiles que nosotros encontramos fue el de los docentes que tienen una amplísima experiencia académica e investigación, pero que les gusta mucho más la investigación que la docencia, que de hecho entonces consideran más importante la investigación que la docencia, es decir, llegan a ese punto, a ese estatus. Y dentro de ese grupo de personas tenemos muchos comportamientos. Tenemos al docente investigador que precisamente investiga para llevarlo al salón de clase y hace una sinergia de ahí súper positiva. Pero ese no nos sirve de mucho en realidad, porque ese no tiene normalmente muchos problemas. Nos servía más tener el perfil de un docente que básicamente abandona la docencia y que la considera una molestia, este, y con lo que le gusta es hacer investigación. Ahora, ¿por qué nos servía más ese docente o para definir la persona que iba a representar a este grupo digamos, de investigadores o de doctores? Porque no le interesa la docencia. Entonces, yo tengo que encontrar los medios para poder ayudarle a resolver problemas que se le van a presentar en el salón de clase. Además de esto, este docente es investigador y me era muy importante porque eso también me daba pistas de cuáles técnicas tenía que desarrollar y del cómo debía brindarse el curso para que él confiara en el método, porque él va a ser muy quisquilloso porque sabe mucho de metodología, por eso es investigador. Me explico, entonces yo tenía que seducir al más difícil de todos y si yo resuelvo la vida de este que es súper quisquilloso, todos los que están por debajo de su nivel de delicadeza ya quedan satisfechos de fijo. ¿Sí me doy a entender? Sí, ¿Ves? Tengo, gracias. tengo una Eh, observación, o sea, Decir, ¿cuál es, digamos, cuál es la anuencia que tienen los, ¿verdad? Uno no, tal vez no, la anuencia de esas personas para, para actualizarse. O sea, lo ven bien o lo te ven mal. entiendo, entiendo, O sea, entiendo. porque tal vez ya llega, ¿Por qué? no Eh, estoy criticando, ¿verdad? no, Porque no, no, tal vez no. se llega a un Sí, punto sí. que se ha pasado por muchos años, por muchas experiencias y hasta qué punto ya esas personas están Exacto. anuentes a participar En cursos como este. sí, o sea, Ok, ni ok. dejando de lado si son propietarios o no propietarios, que para mí tiene un impacto, que eso sí tiene un impacto, ¿verdad? Tener una estabilidad Claro, laboral claro, por supuesto. para bien o para mal, ¿verdad? Que hasta qué punto sí existe anuencia de ahora y se puede, y si se, porque creo, no sé si no se pueden obligar o no. No, 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 de ninguna manera, no se pueden obligar, es un acto voluntario. De hecho, en el diseño de las personas que teníamos, el factor motivador para llevar un curso como este era solamente los puntos por carrera profesional. Ujú, y me parece que también eso está muy ligado a lo que conversó la semana pasada, ¿verdad? De los cursos que se convierten en coladero, Ujú. que en cierta forma, para mí también, y sin criticar que a nadie, a ningún docente, pero se convierte tal vez en eso como un círculo de complicidad, porque si Es correcto. todos saben que existe esa problemática, para mí sí se debe hacer algo, ¿verdad? Mm, Exacto. Y no tal vez como apuntar a es este docente o es este que, sino que sí debe haber Ajá. ¿verdad? Porque tal vez lo más fácil es decir, es que el alumno no volvió, o ya se aburrió y ya dejó eso, pero en la deserción estudiantil eso también tiene una, un impacto en la Claro. economía del país o incluso en la universidad, ¿verdad? Las evaluaciones que se les hacen. Sí, sí, sí. Sí, entiendo tu punto. Sin embargo, lo que normalmente sucede cuando un curso tiene ese nivel de repetencia y es histórico,
en lugar de convertirse en un círculo de complicidad, lo que sucede es que se considera que el objeto de estudio del curso es difícil. Como el objeto de estudio del curso es difícil pues es a su vez difícil de dar y para el estudiante difícil de entender. Y por tanto, lo normal natural del curso es que mucha gente lo matricule y lo pierda. O sea, esa es la secuencia lógica que normalmente se utiliza para interpretar algo como esto, lo cual no necesariamente es correcto y tiene que someterse a escrutinio, que es la parte en la que yo sí considero que los docentes fallamos. Em, Pero es entonces, que sí, disculpe también, sí he escuchado a colegas decir, ¿verdad? Decir que, es que ya existen muchas personas graduados en el mercado, ujú, no hay trabajo para todos, pero lamentablemente, bueno, eso los absorbe de una u otra forma y no tengo nada contra las universidades privadas, ajá, pero, sí, 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 ¿verdad? te entiendo el punto. Y sin embargo, de ahí, ya ahí es un problema actitude de docentes, porque mi misión como docente es de ayudarle al estudiante a aprender. Ujú. Y mi preocupación es que hay demasiados profesionales, entonces de ahí yo tengo que iniciar un cabildeo interno para hacer evolucionar la profesión. ¿Me explico? O para cerrar la carrera, digamos, si yo estoy tan preocupado por ese ámbito, o hacer menor la cantidad de estudiantes que ingresen a la carrera, o lo que sea, en lugar de hacerlos perder su tiempo y su dinero, Ujú. ¿verdad? Bueno, volviendo aquí al tema de ¿cómo se llama? Del diseño de personas, entonces hay que fortalecer estos perfiles, ¿verdad? Sobre todo haciendo que la información que lo integra sea más pertinente con respecto al reto, con respecto a aquello que tenemos que resolver. Y el último integrante es el estudiante, porque el curso también lo pueden recibir estudiantes, ¿verdad? Sí, exactamente, el curso también Ujú. está abierto para estudiantes. De hecho, se dan capacitaciones a principio de ciclo. Ajá, muy bien, muy bien. Ok, está en un rango entre 18 y 29 años, es una persona joven que está estudiando para obtener un título de carrera profesional. Igual, aquí dentro del perfil, entonces pondríamos el nombre de la carrera. ¿Cuál carrera escogeríamos? De ahí, si hay alguna que sea como más reacia a entrar a la biblioteca, pues a ellos hay que elegirlos. ¿Por qué motivo? Porque ellos son los difíciles, ¿ves? Aspectos positivos. Tiene deseos de aprender para graduarse, es creativo y responsable, establece vínculos con otros compañeros y maneja la tecnología para sus clases. Este no nos sirve tanto. ¿Por qué no nos sirve tanto? Porque va a llevar el curso por voluntad propia. Entonces, a él no va a ser difícil de atraer. Necesitamos un perfil de alguien que sea un poquito más difícil, cuyos aspectos positivos no sean su motivación para ir al curso. ¿Sí me explico? Ok, sería como la persona difícil, sí, la Sí, que exacto. es más difícil de capturar. Exacto, el que sea más difícil de capturar, porque si logramos capturar el difícil, el que está motivado a querer ir de fijo. Ok, sí, esa es la estrategia. Exactamente, exactamente. Y entre los aspectos negativos, entonces estarían que, por ejemplo, él no quiere participar en un curso de este tipo, a pesar de que le sería muy útil, y así sucesivamente. Que participa porque no le queda otra. Exacto, exacto. Eso entonces hace que uno lo pueda entender a él desde su posición de vida. Está bien, bueno, entonces sí, sería replantear ¿Mm? los diferentes perfiles de nuevo y tal vez comprobarlo preguntando en Edu, me dijo, ¿verdad? Exactamente, exactamente. Pedís, digamos, comunicarte con un par de las personas que trabajamos por allá. Bueno, como te digo, yo no puedo porque soy profesor de curso, pero un par de compañeros te podrían ayudar con información para comprobar si lo que pensás es correcto. Ahora vean, vamos a ver, para encuadrar Gracias, mejor. profe. Sí. ¿Perdón? Gracias, Ah, muchas con gracias. mucho gusto. Vean, ¿qué tenemos que hacer con sus personas o qué tenemos que lograr con ellas y cuál es su utilidad? Les voy Profe, a... una consulta. Sí, decime.
Con relación a, bueno, a lo de las personas, yo todavía no he terminado. Yo estaba haciéndolo con relación al perfil, en mi caso son estudiantes, ¿verdad? Ujú. Yo iba a hacer un perfil sobre un estudiante, porque bueno, mi temática es sobre el tema del estrés, con todo el Ajá, tema de la presencialidad que ellos están teniendo. ajá, Entonces, recuerdo. yo estaba haciendo perfiles, por ejemplo, el estudiante estresadín y le puse de nombre, no sé si está Ajá, bien. está bien, El, sí. el- sí, y el otro era sobre el desinteresado, pero iba a poner otro perfil sobre el de estudiante responsable, como que no se Ajá. deja permear por todo el tema y que lo sabe llevar. Ajá. Entonces ese no, sí entendí. Vamos a ver, como tu tema es el estrés, entonces este estudiante, o más bien, no sería el resiliente, Exactamente, sí, como ese ¿no? perfil. Yo creo que sí es importante porque si vos logras entender qué es lo que hace el resiliente de especial, le puedes ayudar a los otros. Ok, ¿Me explico? Y el resiliente también es escaso. ajá, exactamente. Normalmente la resiliencia está en un extremo. Es decir, la menor Sí, cantidad de personas son resilientes. Lo extraño es encontrar a alguien que lo sea. ujú, ¿Ok? perfecto. Entendiendo también que todos tenemos un alto nivel de resiliencia en algún área de la vida, ¿verdad? Pero Ujú, específicamente lo que vos estás viendo, van a haber menos personas. ok, perfecto. Está ¿Ok? bien, muchas gracias. Vean, para encuadrar de veras el diseño de personas, vean, les voy a presentar a Manuel. Él es Manuel Quesada, tiene 18 años. Él tiene un alto grado de déficit atencional y es egresado de un colegio público. Él vive en Los Chiles, ¿ok? Este déficit atencional hace que tenga una adecuación significativa por tiempo. Y también él entró al tecnológico a través del programa de admisión restringida, lo cual es una reserva de cupos para casos especiales, que está reservado específicamente para estudiantes que vienen de zonas alejadas y que eso entonces minimiza su posibilidad de ingresar a la educación superior. Manuel se enfrenta al curso de métodos de desarrollo de productos, que está basado todo en un solo libro, ¿ok? Tiene que leer un capítulo de cada libro por semana y una semana que tiene que leer 2 capítulos porque de ahí son 17 capítulos y solo 16 semanas de clase. La evaluación del curso no está tan bien articulada y él tiene que entregar cada semana además un avance de un proyecto que todavía no entiende porque no le han entregado el enunciado del proyecto y sin embargo el docente le pide cada semana un avance. Em, por supuesto, no va bien en sus avances porque no le da tiempo de asimilarlo. Él entonces se enfrenta a un curso en el cual su enfoque es confuso y ocasiona que no tenga claridad del aprendizaje obtenido, ni tampoco tiene claridad de qué tiene que aprender. Ahora, para este momento del tiempo, o- ya sintieron la compasión por Manuel. Dígame que no les dolió Manuel en el alma. Esa es la utilidad del diseño de personas. Manuel es el representante de una población. La población que por algún motivo le cuesta la situación, le cuesta el curso y necesita un poquito más de tiempo. ¿Ok? Vean que, o sea, cuando se cuenta la historia de Manuel, qué fácil es empatizar con él. Pues Manuel forma parte de nuestros salones de clase. En nuestros salones de clase hay un Manuel o una Manuela. ¿Ok? Estos chicos tienen una necesidad de atención especial, necesitan mucho más tiempo que los demás o necesitan algunas otras adecuaciones debido a la condición que presentan, que podría ser temporal o podría ser permanente. Cuando yo estoy diseñando el curso, entonces el perfil de Manuel me recuerda en todo momento que yo no puedo pensar solamente en los estudiantes de alto desempeño, que es un placer trabajar con estudiantes de alto desempeño, por supuesto, porque todo es muy fácil. Siempre va a haber alguien que le va a costar, ¿ok? Entonces, él sirve como persona, su utilidad es precisamente mantener esa ancla que hace que el curso no se vuelva imposible para él, pero también hace que el curso tampoco se vuelva aburrido para el de alto desempeño. Entonces hay que mantener ese sutil equilibrio. ¿En qué otras cosas colabora Manuel? En el lenguaje que tiene que ser utilizado en los enunciados para ejercicios e incluso el que yo voy a utilizar como verbo en el salón de clase para poder explicar las presentaciones. También sirve para definir cuánto vocabulario técnico y de qué tipo voy a utilizar en las presentaciones magistrales. También me sirve para definir cuánto tiempo le voy a dar al grupo completo para el desarrollo de tareas y demás. ¿Ok? Entonces, si él no estuviera presente, yo invisibilizo a esa población y se me olvidan las consideraciones que debería de tener con ellos.
Y la importancia de crear el perfil, de crear la persona, a esta persona que no existe, que los hizo compadecerse hace un rato de él, es precisamente eso, generar en mí la emocionalidad como si él existiera, como si yo lo considerara un ser humano existente. Pero ese ser humano lo creé yo precisamente con esa intención y con las características de la población completa, para que él fuera en resumen. Pero considerando que él es el extremo de la población, es decir, el que la va a ver peor. Porque si yo le resuelvo la vida a Manuel, de fijo le voy a resolver la vida al chico que acaba de terminar con la novia o con el novio y que tiene el corazón destrozado y que no va a estar funcional durante meses o años, dependiendo de qué tan intensa sea su experiencia. Entonces, nuestras personas sirven precisamente para eso. ¿Sí me di a entender, compañeros y compañeras? Sí, sí, sí. Perfecto, pueden Sí. darla para dar la confirmación. Perfecto, muy bien. Entonces, vamos a pasar de tema para contarles qué vamos a hacer esta semana. ¿Ok? Esta semana nos corresponde ver la etapa, permítanme un segundo para buscar el material y ponérselos en pantalla. La semana pasada quedó de labor entonces ver los materiales que estaban relacionados con la etapa descubrir. Perdón, descifrar. ¿Ok? Lo cual implica que entonces ya nos toca ahora sí meter mano en todos los datos, armarlos y poder entender cuál es el problema. Entonces, la tarea para esta semana es el desarrollo de dos técnicas. Una es el cuadro de involucrados y la otra es el árbol de problemas. Tenemos también un par de videos por acá. Ya uno de estos lo han visto, que es el de Tyler, que estaba asignado para esta semana. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Primero, comprender y definir el problema que está relacionado con el reto, que es el que ocasiona el reto que nosotros estamos desarrollando. ¿Qué hay que hacer? Emplear el reto como eje para guiar el proceso de diseño. Es decir, en todo momento tenemos que recordar que lo que hay que solucionar, lo que hay que lograr es lo que tenemos planteado en el reto. Obtener información de las personas involucradas con el proyecto que ayuden a definir el problema. Entonces, probablemente vamos a tener que tocar puertas y hacer un par de entrevistas para poder obtener información de la fuente. Organizar la información en un cuadro de involucrados, estructurar significativamente la información de los involucrados de manera que se facilite definir el problema a resolver. ¿Qué hay que aprender de todo esto? A mantener el enfoque del proyecto en el reto planteado. Y esta parte, este es el mayor aprendizaje que podrían tener en esta sesión, ¿ok? Porque lo usual es que cuando se empieza a buscar la información, perdamos el norte, ¿ok? Esto porque de ahí uno empieza a conversar con las personas, empieza a conversar de cosas que yo no había visto, que me resultan interesantes, y empiezo a perder el enfoque. Y es muy necesario que todo lo que yo recolecte sirva para resolver el reto. Y si lo que los datos me dicen es que el reto no debería ser ese, sino otro, entonces precisamente eso es lo que hay que fundamentar a través de la recolección de datos. ¿Qué quiere decir esto? Que podrían darse cuenta en este momento que el reto que plantearon se quedó corto o es muy grande. Entonces lo que hacemos es de agrandarlo, achicarlo o cambiarlo en función de lo que los datos nos digan. Segundo, centrar la problemática en la percepción de las personas o involucrados que se ven afectados por el problema. Es decir, centrar el problema en los otros, no en mi persona, que soy el docente del curso, sino más bien en los estudiantes que van a recibir el proceso de aprendizaje. Y estructurar los datos para definir el problema. ¿Cómo hay que hacerlo? Vamos a emplear la información obtenida con las técnicas aplicadas en la etapa de descubrir para definir el tipo de datos que se necesitan para aclarar el problema. Esto quiere decir que entonces, si es necesario, tenemos que aplicar entrevista o una observación o un cuestionario para poder obtener datos. Segundo, recolectar datos provenientes de los diferentes involucrados en el proyecto para definir el problema. Es necesario para ello emplear una técnica de recolección de datos. Se recomienda hacer uso de las ya mencionadas. Sin embargo, queda abierto a decisión del estudiante la técnica a emplear. Es decir, ustedes, según su criterio, pueden elegir qué técnica utilizar. Tercero, sistematizar la información a través de la técnica cuadro de involucrados. Y cuarto, a partir del cuadro de involucrados, realizar la técnica de árbol de problemas y definir el problema.
¿Cuáles son las reglas? Deben emplear una técnica para la recolección de datos de los involucrados. Deben aplicar las técnicas de la semana, cuadro de involucrados y árbol de problemas y encontrar las plantillas y los materiales en la caja de herramientas. Entonces, aquí tienen el link activo para que puedan abrir la caja de herramientas. Ahora, el nombre lo pusimos intencionalmente así para que fuera fácil de recordar. Entonces, nada más tienen que recordar Design Thinking y el resto de la dirección de la universidad. Si se les pierde el link, recuerden esto, es designthinking.ucr.accr y llegan aquí sin ningún problema. Aquí entonces, en la sección de técnicas, que por algún motivo no me abre, pueden encontrar el material para poder desarrollar. Bueno, voy a dejar que abra y vuelvo mientras tanto al enunciado del ejercicio. Que hay que entregar un documento PDF Word que registre el resultado de las técnicas cuadro de involucrados y árbol de problemas. Tenemos una plantilla publicada para hacer el cuadro de involucrados. No tenemos una plantilla para hacer el árbol de problemas. Esto por cuanto el árbol de problemas es un mapa mental. Entonces, no encontramos la manera de crear una plantilla que fuera didácticamente correcta para poder y que nos diera la flexibilidad para poder crear las ramificaciones de que nacen al estructurar la información. Por este motivo, les recomendamos usar MindMap, que es un programa gratis que se puede anexar como una aplicación del Drive y que es muy, muy fácil de usar, es muy, muy usable. Pueden entonces aquí ver un pequeño tutorial que habíamos hecho ya hace tiempo para poder utilizar el programa, pero como les digo, es súper fácil de usar. ¿Cómo van a ser evaluados? A través de esta rúbrica que tiene los siguientes criterios de evaluación para el cuadro de involucrados: la definición de los involucrados, la definición de intereses y la definición de problemas percibidos. Y en el caso del árbol de problemas, la definición del problema, la determinación de causas y la determinación de efectos. En el caso del cuadro de involucrados, va a ser considerado excelente la definición de involucrados si se define de manera clara y detallada los diferentes involucrados que se ven afectados por la situación por mejorar. Y en la definición de intereses, si se definen de manera clara y detallada los intereses de cada involucrado, dando explicación al motivo por el cual se quiere resolver la situación por mejorar. En el caso de la definición de problemas percibidos, si existe una clara y detallada definición de los problemas que percibe cada involucrado. Para el árbol de problemas, la definición del problema va a ser considerada excelente si existe una clara y detallada definición del problema que se debe resolver en el proyecto. La determinación de causas, si existe una clara y detallada determinación de eventos que generan la totalidad de los efectos negativos relacionados con el problema. Y en la determinación de efectos, si existe una clara y detallada determinación de efectos generados por las causas detectadas y cada efecto tiene relación con al menos una causa. Y con esto ya tendríamos la tarea resuelta. Ahora, la ventaja con esta tarea es que tenemos 2 semanas para resolverla, debido a que la próxima semana nos topamos con el Día de la Madre. ¿Dudas, compañeros o compañeras, con este enunciado o acerca de este enunciado? Eso es como una matriz de causa, Y causa efecto. raíz, causa Sí, raíz. exactamente, es analógico. Em, este par de técnicas las tomamos prestadas del marco lógico y sí, efectivamente son muy parecidas al diagrama, digamos, de espina de pez. Ujú. Ujú. Em, ¿Alguna otra duda? ¿Cuántas personas necesitan para la recolección de datos y técnicas? Ok, lo usual es que se cuenten con unas 6 personas. Ok, no necesitamos hacer una validación como se hace en investigación cuantitativa, que tenemos una población, determinación de la población y demás, debido a que esta es información principalmente de carácter cualitativo. Este, y lo usual es utilizar una serie de 6, entre 6 y 10 personas más o menos. ¿De cuántas, perdón? Entre 6 y 10. Entonces, bueno, nada más si lo hago con la población del curso que impartí el semestre pasado, selecciono todos los 31. No, porque la cantidad de datos que vas a encontrar es muy, muy alta. Me explico. Y después te va a costar mucho resumirlos. Y lo que sucede es que después, como son opiniones después de la sexta
bueno, el sexto instrumento planteado, vas a tener saturación de datos, es decir, vas a tener respuestas similares que te van a comprobar el patrón. Ujú. Entonces, escojo 6 nada más. Es lo adecuado en este momento, sobre todo pensando en su tiempo. Al azar o... Ok, eso va a depender por mucho del reto que uno tenga planteado, porque en tu caso, ya que tienes una determinación por habilidad, sería bueno tener como de la visión de ambas partes. Porque si tenés 6 de los que son solamente hábiles, vamos a tener un sesgo bastante fuerte. Ujú. ¿Ves? Entonces, si es conveniente cuestionarse si es necesario tener una cantidad representativa respecto de los grupos de personas que integran el salón de clase. Ujú. De acuerdo. Ok, ahora que no me he abierto esto, vamos a darle nuevas técnicas. Ah, no, están aquí abajo. Fui yo el que falló. Vean, aquí tenemos entonces en la caja de herramientas las técnicas acomodadas por cada una de las etapas. Van a encontrar entonces en la etapa de cifrar tanto el cuadro de involucrados, el árbol de problemas y el árbol de objetivos. La tarea de esta semana solo tiene estas dos técnicas, que son bastantes como para tener un dolor de cabeza de los bravos, ¿ok? Es decir, son suficiente reto para una sola tarea. En el cuadro de involucrados tenemos publicado en el material completo, tenemos el video, tenemos la plantilla imprimible y tenemos también el ejemplo desarrollado. Si no me equivoco, también tenemos la plantilla para descargar. Sí, efectivamente, aquí está el formato editable digital. Aquí voy a mostrarles el ejemplo de caso que está publicado. Si vieron el caso que se está desarrollando dentro de la caja de herramientas, tiene que ver con un curso de computación que tiene que ver con introducción a la programación, que tiene un problema histórico, que es precisamente la alta reprobación y la baja aprobación del curso. También que hay un alto margen de deserción. En este caso, solo tenemos 2 involucrados, ¿ok? Solo se recolecta la información de 2 involucrados porque el docente que lo está desarrollando está explorando, está básicamente haciendo un diagnóstico, si quiere hacer una propuesta correctiva, pero que no involucra en este momento un cambio mayor para su curso. O lo que quiere averiguar es si lo tiene que averiguar, si lo tiene que hacer, si el cambio es mayor y entonces requeriría, digamos, tocar la puerta de otras instancias. En este caso tenemos solo estos 2 involucrados. Noten lo siguiente. La parte de intereses es más pequeña que la parte de problemas percibidos. Y eso es lo que tendría que pasarnos, porque hay un problema de por medio. A excepción de aquellos casos, tenemos 2 casos en los proyectos en los que se está más bien corroborando una hipótesis. En ese caso es probable que no sea tan grande la cantidad de problemas, entonces no se asusten si eso les sucede. Pero todos los que están intentando resolver un problema deberíamos tener mayor información donde hay problemas percibidos que en los intereses. Esto se hace de la siguiente forma. Vamos a determinar cada uno de los involucrados. Estos involucrados son también las personas que ya tenemos determinadas en el paso anterior. ¿Ok? Aquí tenemos al profesor cuyo interés es aumentar el margen de aprobación del curso, disminuir el porcentaje de repitencia, lograr que los estudiantes aprendan los contenidos, lograr que los estudiantes tengan las habilidades prácticas desarrolladas y mejorar el perfil de salida de los estudiantes que llevan su curso. Entonces, son los intereses que tiene el docente desde su posición. En el caso de problemas percibidos es la misma historia. Son los problemas percibidos por el docente, tal cual los pensaría el docente. Entonces, yo les hago la siguiente recomendación. Cuando vean, cuando trabajen la sección de problemas percibidos, escríbanlo como lo diría el docente. Cuando lleguen al estudiante, escríbanlo como lo diría el estudiante, para no cometer el error de ver los problemas del estudiante desde la óptica del docente. Aquí entonces, en los problemas percibidos, lo que debemos tener es un desastre. ¿Por qué motivo? Porque son solo problemas, ¿ok? No se cuestionen si es muy grande o muy pequeño el problema, es decir, si está presente dentro del contexto, ustedes nada más tienen que ponerlo ahí. Entonces, entre los problemas tenemos el margen de aprobación del curso es menor al 30%, la tasa de abandono del curso es cercana al 50%, el curso tiene sobrecarga de contenidos, los contenidos del curso son complejos.
No se han definido claramente las competencias que se deben desarrollar en el curso. Los materiales del curso no fueron diseñados para aprender, son copias textuales de libros. Nunca se ha realizado una revisión de la correspondencia entre las competencias a desarrollar y los contenidos. Nunca se ha hecho un proceso de diseño didáctico del curso en el cual se concatenan los mediadores de aprendizaje, las experiencias prácticas y la evaluación en relación con las competencias que deben desarrollarse en el curso. Los estudiantes adoptan una posición pasiva, no participan del curso. Los docentes carecen de conocimientos especializados en el diseño o planeamiento didáctico. El curso ha sido modificado con el tiempo, sin embargo, los cambios han sido principalmente de forma, el tipo de ejercicios empleados para evaluar o las experiencias prácticas de clases sin abordar una modificación de la estrategia didáctica. Puede afirmarse que no existe una estrategia didáctica en este curso, ha sido impartido más bien por reproducción social, copiando la forma de darlo de otros profesores. Tradicionalmente se ha visualizado el curso como un coladero para dejar solo al estudiante, para dejar solo a los estudiantes esforzados, buenos y hábiles en la carrera. De manera solapada se piensa en él como un examen de admisión o de calidad dentro de la carrera. Por tanto, está diseñado solo para estudiantes de alto desempeño. El curso no atiende las necesidades de estudiantes de diferentes habilidades. No existe ningún mediador más allá de las presentaciones de clase para facilitar explicaciones a los estudiantes. Es frustrante explicar más de 3 veces y que los estudiantes no entiendan. Los estudiantes no hacen las tareas, los estudiantes dejan de asistir a las lecciones, los estudiantes no asisten a la hora de consulta y los estudiantes sacan malas calificaciones, los estudiantes no se esfuerzan lo suficiente. Entonces, noten de veras que la sección de problemas percibidos es la sección del quéjese aquí, ¿ok? Donde uno hace un inventario de todas las situaciones incómodas que están presentes alrededor del reto y que generan el problema. De esta manera, lo que se está buscando es poder entender cómo ve el problema el profesor y cómo ve el problema el estudiante. Ahora, vamos a ver qué dice el estudiante. Para el estudiante, sus intereses son pasar el curso. O sea, para cualquier estudiante, su primer interés relacionado con el curso es pasarlo. Aprender los fundamentos de la programación, el poder programar, avanzar en el plan de estudios de su carrera, entender la materia del curso, poder tener la práctica y conocimiento necesario para hacer las tareas, invertir menos tiempo estudiando, dejar de hacer lecturas interminables y hacer cosas que tengan sentido. Desde el punto de vista de los estudiantes, los problemas percibidos son los siguientes. La materia es compleja y difícil de entender. La cantidad de materia es excesiva. No entiendo nada dentro del curso. Noten la redacción. Está redactado precisamente como lo diría un estudiante. E insisto, esto es para poder ubicarse desde la posición del estudiante y no contarlo como lo ve el profesor. Es decir, aquí no podemos hacer un recuento de lo que el profesor cree que el estudiante percibe. ¿Ok? Tiene que estar declarado en términos de cómo lo diría el estudiante porque son sus problemas percibidos lo que estamos poniendo acá. ¿Me van comprendiendo? Le pueden dar like para confirmar. Y si necesitan una explicación mayor, me lo dicen para buscar otra manera de explicarlo. No, no veo like. No sé. Ok, en reacciones. Lo siguiente, las evaluaciones solo ven el resultado. El profe no ve si uno hace bien el procedimiento. Es decir, lo que el profesor está viendo es solo un resultado final y entonces el proceso, el estudiante se da cuenta de que el proceso no lo está notando. El curso demanda mucho tiempo extra clase. Es frustrante no poder hacer las cosas por no poder entender la materia, no por falta de interés. Y vean, esto es importante. Mi proyecto de graduación de maestría fue sobre evaluación y era interesantísimo cuando hicimos entrevistas a los estudiantes cómo se repetía esta idea de que para ellos es muy frustrante tener que hacer algo y es completamente entendible, pero nosotros no lo vemos desde la posición de docente, que es muy frustrante hacer algo que no están entendiendo porque les están pidiendo que resuelvan un problema con un conjunto de herramientas que no saben cómo utilizar porque no han comprendido. Y normalmente no han comprendido no por falta de explicación ni por falta de experiencia del docente, sino porque los mediadores que están siendo utilizados no son los más adecuados para facilitar el aprendizaje. Siguiente, el material del curso es muy confuso, no es claro o exacto. Esa Es tesis difícil de está entender. pública. Perdón, Esa tesis está en internet. eh, tendría que estar porque forma parte del acervo de la UNED. Ah, es de la UNED.
Es de la UNED, es correcto. Ah, sí, seguro sí se encuentra Y en si no, yo internet. debo tener el PDF en algún lugar. Ujú. Bueno, No puedo preguntarle a los compas porque tampoco entienden mucho. No puedo asistir a consulta porque no entiendo nada y como no entiendo, no sé qué preguntar. Necesito que me explique de nuevo toda la materia y el profe no lo va a hacer. Hacer exámenes es frustrante porque no logro hacer los ejercicios. El curso parece estar hecho para perderlo, no para aprender. No puedo avanzar en el plan de estudios. Entonces noten cómo las declaraciones de verdad están redactadas de manera tal que suenen de la boca de un estudiante. ¿Ok? Y que esas serían de básicamente sus quejas y que tienen mucha consistencia con lo que el profesor está viendo. De hecho, en lo que tenemos, en los problemas percibidos por el docente, podemos entender por qué la aprobación del curso es tan baja. Es decir, si el curso tiene sobrecarga de contenidos, si son complejos, si nunca ha sido diseñado didácticamente, porque el docente tampoco tiene esa capacitación, ¿cómo estamos esperando que pase el 90% de la población? Y ahí se dejan ver cómo esta serie de problemas está generando ¿cómo se llama? El efecto que estamos viendo, el efecto negativo, debido a que nunca se cambió de perspectiva a la hora de analizar los datos. Siempre estuvo centrado más en la dificultad del objeto de estudio del curso que en los mediadores que están siendo utilizados para poder provocar el aprendizaje. Ahora, esto tiene que armarse de alguna manera en el árbol de problemas. Voy a volver la caja de herramientas para abrir el árbol de problemas. Ok, aquí tenemos entonces la plantilla editable y tenemos el ejemplo de caso. Como les decía hace un rato, yo les recomiendo utilizar el MindMap para poder hacer la estructuración. Esto que están viendo acá está desarrollado en ese programa, en esa aplicación que les estoy recomendando. En el árbol de problemas, entonces lo que se hace es clasificar todos los problemas que encontramos en esta columna de problemas de ambos involucrados em, y poder entender cuáles son causas y cuáles son efectos. Entonces, aquí hay una estructuración de ambos lados. Las principales causas son las que se encuentran en este primer nivel y de aquí en adelante, en las ramificaciones, lo que tenemos es una relación de causas, vamos a ver, digamos secundarias o de menor rango. Aquí podemos ver que el curso está sobrecargado de contenidos, que los contenidos son complejos, que no se han definido las competencias que se deben desarrollar en el curso, que los docentes carecen de conocimientos especializados en el diseño o planeamiento didáctico, los estudiantes no se esfuerzan lo suficiente, que esto es una opinión que podría tener el docente y que podría ser una causa. Es decir, eso también podría estar pasando y no hay que menospreciarlo. Ahora, en esta rama larga, vamos a verla con detalle. Empezamos de este lado. No se concatenan los mediadores, experiencias prácticas y evaluación. Esto por cuanto no se ha desarrollado un proceso de diseño didáctico del curso. En el mismo nivel tenemos, no existen mediadores de aprendizaje más allá de la clase magistral. Y esto es un indicador de que el curso carece de una estrategia didáctica. ¿Ok? Y carece de la estrategia porque ha sido modificado solo en su forma, no en su fondo. ¿Ok? Y esto ha sucedido debido a que los docentes carecen de conocimientos especializados en el diseño o planeamiento didáctico. Entonces vean cómo hay una relación entonces entre cada uno de ellos y cómo cada uno va explicando el siguiente. Del lado de los efectos, tenemos los siguientes efectos principales. Los estudiantes se pasan de carrera, aumenta el tiempo dedicado a trabajo extra clase, los involucrados se frustran por los resultados. Y noten que dicen los involucrados y tenemos una ramificación docente y una ramificación estudiante, porque en medio de esta problemática no hay nadie contento. Es decir, el docente está frustrado porque no logra hacer que los estudiantes aprendan y los estudiantes están frustrados porque no logran comprender de la materia y por ese motivo se da el efecto que es principal que genera el reto. Y el reto para este curso es precisamente aumentar la tasa de aprobación y disminuir la tasa de deserción. El siguiente efecto es el curso no atiende las necesidades de estudiantes de diferentes habilidades. Ahora, a partir de esto, entonces del análisis, ¿ok? Y de la reflexión, es que se define el siguiente problema. El curso fue creado para favorecer solamente a estudiantes dotados, dejando a los menos hábiles en desventaja. Eso es lo que genera, ¿ok? Las causas que tenemos de un lado y los efectos que tenemos del otro.
¿Ok? Lo cual no quiere decir que sea la única forma de definir el problema. Es la forma que yo como profesional le di interpretación a los datos. El problema podría definirse de otra forma o desde otra perspectiva. ¿En qué va a influir esto? En que la solución va a ser otra, ¿ok? Que va a cambiar un poco la solución, pero va a mantener la consistencia para que sea efectiva también. Simplemente va a ser otra propuesta de solución que también va a disminuir la deserción. ¿Me doy a entender, compañeros, compañeras? Sí, pero eso está muy claro. Me parece muy bien eso que habla que los estudiantes se pasan de carrera. Eso yo lo veo positivo. Cuando aquí menciona que Ajá. en los efectos. Sí, es que efectivamente es un efecto y vamos a ver, no está clasificado como positivo o como negativo, es simplemente un efecto. Pero también los casos son los siguientes, es que algunos se podrían estar pasando de carrera porque definitivamente se dieron cuenta de que no era la carrera que querían estudiar y otros se van a pasar de carrera porque el curso se vuelve imposible y no pueden avanzar, a Sí, pesar de pero la carrera que pienso querían estudiar que eso es mejor a desertar. por completo. Sí, sin margen de duda, pero sigue siendo algo que se puede, o sea, vamos a ver, que si mejoramos el curso, ya no se va a producir, Ujú, que sería la intención final, digamos, que los estudiantes que sí tienen la vocación para llevar la carrera, pues puedan continuar en ella. ujú. Entonces, esa es la relación que existe entre las dos técnicas. ¿De qué nos sirven los intereses? Los intereses sirven también para poder evaluar si todos los problemas están presentes. Es decir, si a mí me interesa algo, es porque hay una situación incómoda antes. Entonces, los intereses sirven para validar que los problemas que están presentes, pues de verdad, correspondan. ¿Ok? En el caso del árbol de problemas, ¿cómo se realiza esto? Bueno, se definen causas, se definen efectos y al final hay que procurar que cada una de las causas esté relacionada con al menos un efecto. ¿Ok? Y lo mismo con los efectos. Cada uno de los efectos tiene que estar relacionado con al menos una causa. ¿Qué supuestos se utilizan normalmente cuando uno hace esto por primera vez? El primero y más dañino de todos, que el árbol tiene que ser simétrico. Nunca lo es. ¿Ok? Las ramas de un lado tienen diferente forma de las ramas del otro. Esta falsa expectativa o esta falsa creencia nace precisamente del hecho de que hay que relacionar causas y efectos. Entonces uno siente como que cada causa va a tener un efecto. Y sí puede pasar así, pero una causa puede generar varios efectos. De la misma manera que 5 causas generan un solo efecto al final, eso también puede pasar. Entonces, eso hace que el árbol nunca sea simétrico. Cuando lo estén construyendo, si ustedes sienten que está mal porque no les está quedando las ramificaciones de igual manera, eso es lo normal y natural. Si se dan cuenta, este tiene, por ejemplo, toda la ramificación de ¿cómo se llama? De los contenidos que están en color anaranjado por acá, que están destacados, que no están en la parte baja del lado de las causas. Es porque precisamente esos son efectos que tienen que ver solamente con los estudiantes y específicamente por la frustración que sienten acerca del curso. Ahora, en este árbol, para darme a entender, los que están destacados con naranja es porque tienen que ver con los estudiantes. Los que no están destacados, el resto de las ramificaciones son cosas que tienen que ver más con los problemas percibidos con por los docentes. ¿Dudas, compañeros y compañeras? Profe, entonces, digamos, este árbol de problemas se alimenta de las otras técnicas que la Así- entrevista o ¿cómo se Exactamente, llama? Primero había que aplicar ya sea entrevista, cuestionario, o una de esas técnicas para poder hacer el árbol. exactamente, exactamente. En la línea que estamos siguiendo, tenemos el reto. El reto nos sirve para orientar el proyecto en todo momento. Necesitamos conocer a las personas, definir quiénes son, porque es para ellos, para quienes vamos a resolver el problema, para quienes vamos a lograr lo que hay que lograr a través del reto.
Lo que sigue es obtener los datos para poder entender cuál es el problema que genera la situación incómoda. Para eso nos sirve entonces la entrevista, la observación o el cuestionario. Cualquiera de esos medios podemos utilizarlo. Em, una vez que tenemos esos datos, ahora hay que organizarlos, ¿ok? Para eso nos sirve el cuadro de involucrados. Es esta tablita entonces que me permite entender cuál es la persona, cuáles son los intereses que tiene por resolver la problemática y cuáles son los puntos de dolor que encuentra, cuáles son los problemas que está viendo y que está percibiendo dentro del contexto. Una vez que tengo eso, pues procedo a ordenar los problemas en términos de causas y efectos para poder entender cómo se arma todo esto. Y a partir de ese entendimiento de la reflexión, generar la declaración de este problema central. Sí, sí me di a entender, Sí, profe, ah, eso era lo que quería saber. perfecto. Gracias. Y no, bueno, lo que sí es tal vez de no tratar de perder el norte, ¿verdad? Ajá, Pero exacto. para eso está el El reto. Exactamente. Yo a mis estudiantes, a los de aquí de diseño industrial, cuando llevan el curso de métodos, les recomiendo, chicos, vean, o sea, agarren un post-it y lo ponen enfrente del escritorio donde trabajen para que no se les olvide que eso es lo que hay que hacer y no se me pierdan en el camino. Entonces, es importante recordar que si yo, por ejemplo, en este caso de este ejemplo, establezco como reto aumentar el nivel de aprobación, todas mis decisiones están orientadas a eso. Mis decisiones no están orientadas a mejorar la satisfacción del estudiante si eso no provoca un aumento de la aprobación. ¿Ok? Porque podría correr el riesgo de irme por otro camino que soluciona alguna parte del problema, pero que no colabora en última instancia a subir significativamente la aprobación del curso. Ok. ¿Ok? Gracias, profe. ¿Alguna otra duda? ¿Consulta? ¿Pregunta? ¿Inquietud? ¿O están en un estado de perplejidad que no les permite hacer preguntas? Eh, una consulta. Yo es que yo veo que hay en la plataforma hay dos. Está el árbol y también hay una herramienta de concepto. ¿Esas hay que hacer las dos o solamente la del árbol? No, en esta tarea, suave, ya entendí, permíteme un segundo. Si no me equivoco, estás viendo, permíteme un segundito, esta página de etapa proyectar. Ajá, exacto. Ok, eso no es de la tarea, es la materia que hay que ver, digamos, de tener adelantada para ver la próxima semana. Es para la tarea que sigue. Ah, ok, 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 ok. ve, el material de curso está organizado así. La semana pasada yo les puse como tarea leer el material que tiene que ver con la etapa de cifrar, para que cuando lleguemos a esta yo pueda explicar la tarea y comprendan de qué estamos hablando. ¿Ok? Esta semana, en esa página que visitaste, tenemos la etapa proyectar, que es la materia que vamos a ver la siguiente semana y que va a tener una tarea relacionada, tiene que ver con el concepto de diseño. Permiso para mostrarte aquí, aquí es más fácil de visualizar. Aquí tenemos las diferentes etapas del método. En este momento estamos por acá, en la etapa de cifrar y la tarea tiene que ver con estas dos técnicas, cuadro de involucrados y cuadro de problemas. La próxima semana, o la próxima sesión más bien, vamos a estar trabajando con la etapa proyectar y vamos a hacer el concepto de diseño y el árbol de objetivos. Ahora, ¿por qué este señor está por acá? Porque en realidad tiene que ver con las dos etapas. Es como una técnica que sirve de transición. Entonces, el árbol de objetivos se hace a partir del árbol de problemas. Ahorita les explico esa relación, pero sirve de base para poder proyectar el concepto de diseño. Entonces, esas dos cosas van a estar juntas en la tarea de la siguiente semana, o de la siguiente sesión más bien. ¿Me di a entender? Sí, sí, ahora sí, perfecto. Perfecto, muy bien. Em, Vean, hacer el cuadro del árbol de problemas es como el meollo del asunto. Una vez que esto está aclarado, nuestra vida se vuelve mucho más fácil. De hecho, de aquí en adelante la vida se convierte en algo maravilloso.
como ya les había explicado desde el principio acerca del abordaje del curso. Permítame un segundo para volver al ejemplo. Aquí está, listo. Ok, esto que tenemos aquí son todos problemas. Para hacer el árbol de objetivos, que no es esta tarea, es para la siguiente vez, es simplemente para explicarles lo que sigue. Lo que se hace es agarrar todas estas declaraciones y transformarlas a positivo, considerando, por supuesto, la viabilidad, la pertinencia y el principio de realidad. Por tanto, si el problema es que el curso fue creado para favorecer solamente estudiantes dotados, dejando a los menos hábiles en desventaja, el objetivo, transformando esto a positivo, sería diseñar un curso que se centre en estudiantes de diferentes habilidades y que provoque un aumento en la tasa de aprobación. ¿Ok? Ya ahí entonces tengo claro qué tengo que hacer. Hay que diseñar un curso, pero un curso que no esté diseñado solo para estudiantes hábiles. Tiene que estar diseñado también para estudiantes dotados. Todos los demás, entonces, globitos que tenemos tienen que transformarse a positivo. Si el curso está sobrecargado de contenidos, yo no podría prometer que el curso tiene pocos contenidos, porque no, tampoco se trata de eso. Tengo que utilizar un principio de realidad y de pertinencia. Entonces, tengo que poner el curso tiene los contenidos necesarios. ¿Ok? Que los contenidos son complejos. Si el objeto de estudio es complejo, yo no puedo bajarle la complejidad. Por tanto, lo que tengo que hacer es pensar qué estrategia puedo utilizar para poder hacer que esa complejidad de alguna manera baje. ¿Comprenden? Entonces, transformar eso a positivo puede convertirse en un reto mayor. ¿Qué podríamos, digamos, hacer para cambiar a positivo los contenidos son complejos? Si yo no puedo bajar el nivel de complejidad de los contenidos. Profe, lo puede volver a plantear, es que no comprendí. Ok, listo. Supongamos que yo tengo que dar un curso sobre algo que sea complejo así por naturaleza, qué sé yo, física cuántica, digamos, algo que es completamente ajeno a la mayor parte de nosotros. ¿Ok? Y eso no es fácil de entender. Em, y yo no puedo hacer que ese contenido de ahí baje su nivel de complejidad, porque así es. Ya no puedo hacer nada más por hacerlo más sencillo. Entonces, ¿cómo logro de pasar esta afirmación que dice que los contenidos son complejos a algo positivo, una causa, a un efecto positivo, em, perdón, a un medio positivo que me ayude a facilitar el aprendizaje de los estudiantes? Bueno, por ejemplo, yo se le pongo como en la clase de idiomas, Ajá, lo muy que se bien. usa mucho es la inmersión, ¿verdad? Que es bueno, inmersión me refiero, por ejemplo, a intercambios en donde la persona se ve expuesta al ambiente real. Ujú. O si no se puede, si no se puede viajar o tener una experiencia, lo que se hace es hacer que la persona sienta que está en el lugar, ¿verdad? Por ejemplo, que Ajá, siempre se les habla en el idioma, todo es en el idioma. ajá, muy bien. Conseguir Entonces, personas como, si se pueden, que tengan experiencia con nativos del idioma, ujú, que también ahora esto se logra con la virtualización, ¿verdad? Ese es un ejemplo. muy bien, sí, muy bien. Entonces, tu ejemplo, vamos a ver, nos dice que cuando algo es complejo, lo que necesita son medios para poder ayudarle al estudiante a comprender. Sí, me imagino que sí. Por ejemplo, Bien. imagino que también los de informática utilizan, por ejemplo, las cajas virtuales, ¿verdad? Que tienen que hacer prototipos. Entonces, Ujú. ese tipo de cosas creo que hace que lo teórico se haga más, como, más real, ¿verdad? Ajá. Ah, muy bien. Me Entonces, parece, no sé. debido a que yo no puedo bajar la complejidad del curso y que lo que puedo hacer, lo máximo que yo podría hacer es buscar los medios correctos para dar esos contenidos y facilitar el aprendizaje, yo puedo transformar esta afirmación
o algo como lo siguiente. Los contenidos complejos se explican a través de diferentes mediadores que ayudan al estudiante a comprender. Ahora, vean las tres ramitas que tenemos anexadas a contenidos complejos. La materia es compleja y fácil de entender, la cantidad de materia es excesiva, que es opinión del estudiante, y tercero, los contenidos son copias textuales de libros. Eso está indicando que básicamente solo hay un mediador, que son las presentaciones magistrales. Y a través de un mediador, el docente eh, está buscando que el estudiante comprenda algo que es muy difícil de entender. ¿Qué quiere decir esto? Que probablemente necesitamos más de uno. Y también necesitamos averiguar, o sea, además de que es más de uno, cuáles son los más adecuados. ¿Me van siguiendo la línea lógica? Sí. Ok, listo. Esto no es para esta semana, solamente les estoy adelantando para que entiendan cómo se arma todo este asunto, ¿verdad? Por eso es que es tan importante que mantengamos la consistencia de la información de principio a fin. La primera herramienta para poder mantener esa consistencia es tener claro el reto en todo momento, porque toda decisión que tomamos es para cumplir con ese reto. Número uno. Número dos, utilizamos la información de cada una de las técnicas como insumo de la siguiente. El reto es insumo para todo el proceso. Las personas son básicamente insumo para todo el proceso. Las personas se utilizan en todas las etapas. Cuando estamos recolectando estos datos, estos sí son muy propios de la etapa de descubrir y de la etapa de descifrar. Lo que queremos es definir cuál es el problema. El problema se define a partir de los datos que me dieron las personas y para eso utilizamos el cuadro de involucrados. Una vez que tenemos esto armado, esto se nos convierte literal en la varita mágica. Esto lo transformamos a positivo y el mapa que va a dar nos va a mostrar cómo va a ser el contexto futuro cuando la solución exista. Y eso me sirve de pie para poder crear ahora sí la solución. Y a partir de este momento es cuando todo se vuelve muy chido, muy, muy bonito. De aquí en adelante, una vez que hace uno el árbol de objetivos, el, em, el proyecto se vuelve emocionante porque uno encuentra muchas vías para poder darle solución. ¿Ok? Y también porque siempre el resultado es positivo, en mayor o en menor grado, pero siempre es positivo. Y cuando digo en menor grado, no es porque lleguemos a tener como un 60% de satisfacción, no, 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 no. Al menos van a llegar ustedes al 90% de satisfacción con lo que vayan a generar como solución, porque eso es lo que ha sucedido en todas las generaciones anteriores. ¿Dudas, preguntas, consultas? ¿No tenemos? Profe, entonces lo que habría que subir es, en la plataforma sería lo del árbol de problemas. Ok, sí. La tarea de la próxima vez, ¿verdad? Para la próxima sesión sería realizar el cuadro de involucrados y el árbol de problemas. No, quito en uno solo, un PDF. Exactamente. Sí, exactamente. En este programa en MindMap pueden bajar los mapas que hagan, los pueden bajar como si no me equivoco, un PNG o los pueden bajar como un PDF y ambos los pueden insertar en Word. Entonces pueden hacer, por ejemplo, el cuadro de involucrados, que ese sí viene en plantilla editable, y después insertar la fotografía del árbol en una segunda página para hacerle la evaluación. Profe, disculpe, ¿dónde es que estaba esta plantilla del árbol que nos estás diciendo? ¿Es el mismo enlace que está en la Sí. plataforma? Ve, no, te referís este no tiene plantilla. Bueno, perdón, este no tiene plantilla editable, ¿ok? Ajá. Tenemos una plantilla del árbol de problemas Ujú. que se encuentra eh, En la por página, sí. acá, que es esta, ¿verdad? Sí. Esa es la plantilla, digamos, imprimible. Editable no tenemos porque no encontramos un programa, una aplicación, digamos, gratuita que nos facilitara hacer esa plantilla y en Word no logramos que fuera fácil de entender. ¿Me explico? Entonces, por ese Ok. motivo, aquí no vas a encontrar, digamos, la plantilla editable. Pero en el enunciado del ejercicio,
aquí abajo. Ajá, en el que debo entregar está la recomendación de usar MindMap. Aquí está cargado. ¿Ok? Esto lo pueden agregar como una aplicación del Drive, entonces pueden seguir haciendo mapas dentro del Drive. Es muy, muy fácil de utilizar. Ok, Bueno, la gran recomendación que les tengo que dar en este momento es que él al principio no guarda los cambios. ¿Ve? Aquí arriba entonces hay una advertencia que dice que este mapa tiene cambios que no han sido salvados. Entonces aquí te permite activar el salvado automático. ¿Ok? De manera que se esté guardando con cada cambio que le estás haciendo y una vez de ahí estás trabajando seguro. Después, en el mismo documento, tienen acceso a este video. Ok, que es sobre el uso del Exactamente para lo MindMap. mismo. Entonces, aquí tienen una explicación que hice yo ya hace algún tiempo acerca de cómo utilizarlo, de cómo crear los mapas y cómo cambiar la apariencia también. ok. Ok, Perfecto. Profesor, y una consulta. El dime. donde dice, la tarea que entregamos es donde dice etapa proyectar. ¿Mm? ¿O a dónde la entregaríamos? La tarea de esta semana, ¿te referís? Sí, Ok, la creo tarea que de la esta que es entre semana. 22 días. Es que las que veo que están en la plataforma dicen etapa proyectar. Mm, Espérate, vamos despacio entonces. ¿Te estás refiriendo a la tarea de la próxima vez? Sí, de la próxima vez que nos vemos, creo que es el Sí, 22. listo. Está aquí publicada, entonces, sesión 3. Aquí está, tarea 3, etapa proyectar. Ah, tienen mal nombre de la etapa, tienes razón. Es Ok, un problema de nomenclatura, debería ser de etapa de cifrar. ok. Dame un segundo, vamos a arreglarlo de una vez. Listo. Y no se refrescó. Ok, no lo hizo. Bueno, lo hago dentro de un ratito. Pero sí, sería aquí. ¿Alguna otra duda, consulta, necesidad? Profe, las herramientas como el cuestionario y todo eso es para nosotros, no hay que compartirlos o sí. Me voy a entender. O que si hay que entregarlas como parte de la tarea. Ajá. Sí, no es necesario. Ah, ok, ok. Ok, ¿alguna otra duda? Mm, Yo tenía una consulta, no en relación con la materia, pero no sé si la hago Decime, ya o la hago después. decime, a ver. Sí, Donald, es que yo, cuando empiece el semestre, yo voy a empezar a dar un curso los lunes de 9 a 12. Entonces, Ajá. no sé si hay algún problema con que yo me tenga que retirar a las 9. No, no hay problema. Recordad que las sesiones están quedando grabadas y la intención es precisamente, o sea, porque yo sé que nos vamos a topar con problemas como este. Ujú. Entonces, simplemente de repasar después el video para que puedas ver la asignación y la explicación de la asignación de la siguiente semana y que no se te complique demasiado la vida. Y cualquier cosa, si me contactas fuera de, ¿cómo se llama? Fuera del horario de curso, Ujú. si necesitas ampliar la explicación. Ah, ok, perfecto. Y me imaginaría que cuando hay que, bueno, al final, las últimas sesiones, cuando hay que mostrar, no sé, resultados, evidencias, se podrían hacer antes de las 9. Bueno, en mi caso, no sé, Sí, pensaría yo. exactamente. Podríamos iniciar con vos para que puedas retirarte y ser libre y feliz. Perfecto, muchas gracias, Donald. Con mucho gusto. Ok, entonces, si no tiene más dudas, creo que podemos dar por finalizada la sesión de hoy. Bueno, antes de despedirme, quiero decirles que están en la parte, digamos, más laboriosa, en realidad, y que los compromete más desde el punto de vista intelectual. Es como la que más duele de toda la metodología que estamos viendo. Entonces, si se topan con dificultades, no duden en escribirme.
y si es necesario nos reunimos un ratito para poderles ayudar y apoyar con esta parte, sobre todo porque va a pasar un rato hasta que nos volvamos a ver. Lo cual es muy beneficioso porque también se requiere de tiempo para recolectar la información y ordenarla. Entonces, recomendación número 1, no lo dejen para el final. Y número 2, si necesitan ayuda, búsquenme. Yo encontraré la manera de sacar el rato para poderlos atender. ¿Ok? Entonces, nos vemos dentro de 15 días y que les vaya muy bien. Muchas gracias. Hasta Un placer. luego. Buenas noches. Luego. Entonces, Buen día. perdón, Que estén bien. el otro lunes no, ¿verdad?